Los seguidores de Set, o setitas, y en las últimas versiones llamados Ministerio de Set o simplemente Ministerio, aunque este nombre no es canon porque es de quinta edición, son uno de los 13 grandes clanes y tienen una característica muy particular. Y es que a diferencia de todos los demás que tienen claro que su fundador fue un antediluviano nieto de Caín, ellos creen que su fundador fue el dios egipcio Set. Aunque son ampliamente conocidos como los setitas, ellos se refieren a sí mismos como los Mesubet-Shet, los hijos de la rebelión, aunque no se van a molestar si los llamas simplemente setitas. Te aviso por cierto de que aquí vamos a hablar de varias deidades egipcias, pero no debes confundir su historia con la de los mitos históricos, ya que el mundo de tinieblas se toma sus licencias con ellas. Veamos pues la historia de los setitas. Su origen es un poco complejo porque por un lado tenemos los mitos egipcios en los que los setitas creen firmemente, y por otro lado tenemos la posible historia cainita de su origen según el resto de clanes. Primero veamos en qué creen los setitas. Según su tradición, el dios Ra fue el demiurgo creador del mundo, y tras haberlo formado descendió a la tierra para gobernar Egipto en persona. Pero al cabo de los siglos, Ra envejeció y decidió retirarse. Eligió entonces a su bisnieto Osiris como heredero y sucesor. Pero eso no le sentó bien al hermano de Osiris, Set, porque él era el guerrero más poderoso de entre sus descendientes. La sucesión de Ra trajo grandes conflictos, hasta que finalmente fue Horus quien prevaleció. Después del triunfo de Horus, Ra maldijo a Set a vivir en la oscuridad para siempre, y lo arrojó a la Duat, el oscuro inframundo, donde Set luchó contra la gran serpiente Apophis. Mató a Apophis y se comió su corazón. Set asumió entonces la sabiduría oscura de ese ser y aprendió secretos ocultos desde el principio del mundo. Cuando Ra creó el mundo, le dio vida creando a los dioses y a las almas de los seres humanos por igual, pero el celoso Ra había mentido. Les dijo a sus hijos que él era el más poderoso de todos, el creador del universo, cuando solamente había moldeado una pequeña porción de las aguas primordiales. Ahora, sin embargo, Set sabía la verdad. Todas las almas podían llegar a ser tan poderosas como su tirano padre y convertirse en dioses. Set regresó al mundo disfrazado de serpiente y juró derrocar a Ra. A pesar del poder obtenido de Apophis, Set todavía tenía que esconderse del sol debido a la maldición de Ra. Y tampoco vivía realmente, porque había probado las aguas de la muerte y ahora era un no muerto. Tan pronto como Ra supo que Set había derrotado a Apophis y escapado del inframundo, extendió su maldición a los 12 discípulos humanos con quienes Set había compartido su sangre, decretando que todos los que se unieran a la rebelión de Set contra los dioses compartirían su destierro del sol y se alimentarían solo de sangre. Y así, a partir de las maldiciones de Ra y el poder de Apophis, Set y sus 12 discípulos, supuestamente los otros antediluvianos, se convirtieron en los primeros vampiros. El segundo relato, descubierto a través de las investigaciones de historiadores vampiros, nos cuenta lo que ocurrió en realidad. Ra, en realidad, era un poderoso jefe tribal de la antigüedad, bajo cuyo liderazgo los pueblos primitivos del Nilo conquistaron y unieron el Alto y el Bajo Egipto. Sin embargo, el reino se consolidó en una gran medida debido a las habilidades de Set con las armas. Pero Ra era un gobernante celoso. A medida que se debilitaba con la edad, su mente se descomponía, llegando incluso a prohibir a sus hijos Nut y Geb que engendraran nietos por temor a que pudieran sustituirle, y eventualmente ordenó la muerte de sus propios hijos cuando estos traicionaron su mandato, trayendo al mundo a sus hijos Set y Osiris. Set clamó contra el asesinato de sus padres y luchó contra Ra, pero fue derrotado y exiliado a los desiertos, mientras que su traicionero hermano mayor, Osiris, permaneció en silencio, postrándose ante Ra para conservar la vida. Osiris se declaró leal a su abuelo y se convirtió en el heredero de Ra tan pronto como éste murió. Obsequioso hasta el final, Osiris declaró divino a su difunto abuelo, y así nació el culto a Ra como dios del sol. Set, por su parte, continuó vagando por el desierto hasta llegar a las tierras de Asiria, donde finalmente sería vampirizado por Susire, uno de los hijos de Caín. No se sabe quién fue el que lo abrazó, aunque normalmente las apuestas van por Zila. Cuando Set despertó, deliraba. Se creía una deidad y se enamoró de los reptiles y alimañas similares.
No hace falta decir que los setitas consideran esto como una mera calumnia en el mejor de los casos o una grave blasfemia en el peor. Pero el hecho es que estaba desorientado y convencido de que ahora era un dios. En cualquier caso, este fue el origen de Set como antediluviano, el de su clan y el de la disciplina exclusiva de los setitas, la Serpentis. La disciplina de Serpentis tiene un significado casi religioso para el clan, que les permite hacer múltiples transformaciones y otras muchas cosas. El dominio de Serpentis los acerca a Set y algunos usuarios avanzados llegan a ignorar para siempre su forma humana, prefiriendo las formas que Serpentis puede otorgarles, y reaccionando agresivamente a las sugerencias de que la abandonen. Veamos todo lo que son capaces de hacer. Para empezar, pueden inmovilizar a alguien solo con la mirada, o por el contrario, atraerlos irremediablemente, llenar a alguien de lujuria por un objeto o condición, tentarle para que cometa malas acciones o erosionar lentamente su alma hasta sacar todos sus pecados a la luz. Desarrollar una lengua extendida que sirve como arma, extender las mandíbulas hasta el pecho, desarrollar dientes puntiagudos y una lengua bífida. Entrar en un estado de momificación parecido al letargo durante el cual son casi indestructibles, temporalmente, claro, además de que no pueden moverse mientras estén así. En niveles superiores, en cambio, pueden desarrollar una piel escamosa endurecida que los protege, transformarse en una gran serpiente venenosa, su habilidad preferida, o en una forma híbrida entre humano y serpiente. Arrancarse el corazón sin consecuencias, lo cual es mucho más útil de lo que parece porque mientras no tengan corazón en el pecho, son inmunes a las estacas. Es más, pueden quitarse todos los órganos internos que quieran, convirtiéndose así en una mortaja casi indestructible, aunque si logras encontrar el lugar en el que haya ocultado sus órganos y los destruyes, entonces sí podrás hacerle daño. Generar monstruos serpentinos a partir de su propia carne que actuarán como sus sirvientes. Asumir uno de los rostros de Set, lo cual suele reservarse para rituales. Exhalar una ráfaga abrasadora de arena o una niebla venenosa y corrosiva. Consumir a alguien desde el interior con una infestación de serpientes. Transformar su cuerpo en viento y nubarrones. Transformar a alguien en una serpiente y esclavizarlo indefinidamente. Hacer que les crezcan 2 cabezas adicionales, que por algún motivo pueden ver espectros. Arrancarle el corazón a otro vampiro de su cuerpo. Caminar bajo el sol sin sufrir daño durante un día entero mediante un complejo ritual. Hacer mágicamente que alguien sea tan aborrecible que será atacado por cualquiera que lo vea, sea quien sea. Y finalmente, convertirse en una serpiente gigantesca y casi indestructible hecha de pura oscuridad. Después de su abrazo, Set abrazaría a su vez a los primeros miembros de su clan, en aquel entonces llamado Clan de las Serpientes, y llegaría hasta la primera ciudad, casi como por instinto, donde se asentaron durante un tiempo. Después del diluvio, se instalarían en la segunda ciudad como todos los demás, pero esto no duraría mucho. En algún momento, el gobernante de la segunda ciudad, el antediluviano Ventru, lo exilió tras ser acusado por Malkath de comerse el corazón de su hermana gemela, Arikel. Pero sabemos que Arikel no murió allí, así que tal vez se refiera a que la sedujo, o conociendo a Arikel a que ella lo sedujo a él. Pero ¿por qué sería esto un problema si ya había pasado cientos de veces antes? ¿Quién sabe? Lo único claro es que hubo algún tipo de disputa entre los 3 antediluvianos que terminó con el exilio de Set y de todo su clan. Pero paralelamente a esto, un extraño que se hacía llamar Tifón llegó en una noche de luna llena a la corte de Osiris y pidiéndole una audiencia. Se dice que Tifón era frío, no solo en sus modales, sino también en su cuerpo, y aunque su belleza era impresionante, la única emoción que cruzaba sus finos y pálidos rasgos era un humor cruel. Algunos pensaban que era un dios, pero otros le veían con mucha preocupación. Tifón advirtió al gobernante de Egipto sobre el inminente conflicto que se extendería por toda su tierra si no estaban preparados. Osiris, intrigado, le concedió una audiencia privada, tras la cual el extraño desapareció, y Osiris fue encontrado enfermo y al borde de la muerte, pálido y sin sangre en el suelo de su dormitorio. Más tarde descubrieron que había dejado de ser un mortal y se había transformado en un vampiro.
Se sabe que Osiris fue un Matusalén de cuarta generación, por lo que Tifón sin dudas era un antediluviano, pero no se conoce su identidad. Algunas fuentes sugieren que el antediluviano que engendró a Osiris pudo haber sido el Sombrío, el antediluviano La Sombra, o tal vez Ilies, el antediluviano Brulla, o Enoya, la antediluviana Gangrel. Sin embargo, lo más probable es que se tratase de un antediluviano anónimo. Y sí, hay antediluvianos desconocidos y anónimos vagando por la Tierra, que nunca fundaron clanes o, si lo hicieron, lograron mantenerse escondidos del resto. En cualquier caso, pasado el tiempo, Osiris fundó su propio clan como una élite secreta dentro de su corte, los llamados Hijos de Osiris, y al mismo tiempo desarrolló su propia disciplina, la disciplina Bardo. El bardo exige un ascetismo rígido y una estricta autodisciplina y meditación, por lo que un vampiro no puede practicar niveles de esta disciplina superiores a su nivel de humanidad. En resumen, les permitía hacer lo siguiente: restaurar la humanidad perdida a través de la meditación, utilizar un gesto místico para alejar poderes sobrenaturales, obtener tanto sustento de la sangre animal como de la sangre humana, pronunciar una palabra que colme de felicidad a los demás y les dificulte hacerte daño, garantizar mágicamente que un mortal no pueda ser vampirizado, obligar a los vampiros a dormir como si fuera de día, literalmente los manda a dormir, e incluso ponerlos en un letargo prolongado, realizar un ritual que les permite caminar temporalmente a luz del día, y por último, realizar un ritual que devuelve a un hijo de Osiris de la muerte definitiva. Volviendo con la historia, después de haber sido expulsado de la segunda ciudad, Set regresó una vez más a Egipto, pero esta vez como un vampiro y acompañado de todo su clan. Y cuando descubrió que su odiado hermano Osiris seguía gobernando y que también era un vampiro, le declaró la guerra. Set y el clan de las serpientes derrotaron a Osiris y sus hijos, pero Set no se detuvo ahí. Despedazó el cuerpo de su hermano en 14 partes, que luego esparció por todo Egipto. Al menos uno de los hijos de Osiris, Anubis, también fue asesinado por Set, y el otro hijo de Osiris, Horus, fue torturado hasta la muerte. Pero Isis, la esposa de Osiris, pidió ayuda al mago Thoth, y este le dijo cómo resucitar a Osiris y a Horus. A Anubis no, porque no lo querían. Nah, es broma. A Anubis no, porque nunca encontraron su cuerpo. Tenían el cadáver de Horus intacto, pero tuvieron que buscar desesperadamente las partes del cuerpo de Osiris. Cuando Isis reunió todas las partes, los hijos de Osiris dieron de su sangre a Osiris y a Horus para restaurarlos. Thoth entonces realizó un misterioso conjuro y los dos se recompusieron, recuperando la conciencia incluso después de la muerte definitiva. Pero Osiris había cambiado para siempre, había trascendido la maldición del vampirismo para convertirse en otro tipo de inmortal, una momia. Y sí, por supuesto que en el mundo de tinieblas también existen las momias. De hecho, ¿recuerdas cuando te conté que los Nagaraja aprendieron nigromancia de un misterioso vampiro en Egipto? Bueno, pues eso fue una errata por mi parte. Ese vampiro misterioso en realidad era una momia. Pero bueno, volviendo con la historia, aunque Osiris todavía podía curar heridas como antes, su sangre ya no podía crear vampiros. Después de su batalla final con Set, Osiris descendió al inframundo, donde tomó su posición para vigilar Amenti, el reino oscuro de arena en el que habitan los inmortales, es decir, las momias, y allí permaneció por milenios. Sin embargo, tanto la disciplina de Bardo como los hijos de Osiris ya no son canon. De hecho, solamente fueron canon durante la primera edición, y ya en la segunda fueron eliminados. ¿Por qué? Pues porque no encajaban con el resto de la trama de vampiro. Ellos eran un arquetipo de vampiros buenos, justos, nobles y totalmente virtuosos. Y en vampiro, todos los clanes, unos más y otros menos, son más bien villanos. La única excepción serían los Salubri, pero estos se compensaron por su historia trágica y lo tremendamente relevante que fue Saulot para muchas tramas. Con Osiris y sus hijos no pasó lo mismo, así que oficialmente lo que sucedió fue que al despertar Osiris como momia, usó sus nuevos poderes para eliminar la maldición del vampirismo de todos sus hijos y volver a convertirlos en humanos. Y tú dirás, así de fácil, después de todo este tiempo, resulta que las momias eran las que tenían el poder de hacer eso. Ellas son la salvación de todos los vampiros, las momias.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Al menos Osiris sí, él pudo, con sus hijos. No se sabe si habría podido repetirlo con otros vampiros, ni si otras momias también pueden hacer esto, aunque en principio no. Y aunque pudieran no lo harían porque las momias odian a los vampiros, ya te explicaré por qué. Por eso el tema de los hijos de Osiris es algo de lo que no se habla mucho, básicamente han sido desterrados al olvido. Regresando con Set, este se convirtió en el vampiro alfa de Egipto e instauró un culto a Apophis, el destructor. Apophis es un ser de corrupción y maldad y el enemigo máximo de las momias. Para ellas, y por culpa de Set, todos los vampiros son sirvientes de Apophis, incluso si no son conscientes de ello. Y si te estás preguntando qué es exactamente Apophis, pues no se sabe. Al menos en el mundo de los vampiros, las momias sí que tienen una idea más fundamentada de lo que es Apophis exactamente, pero para lo que importa en esta historia se trata de una especie de demonio o entidad oscura. Ahora bien, ¿por qué Set la adoraba si según el mito tuvo que matarla? Pues precisamente porque según el mito fue el hecho de devorar el corazón de Apophis lo que le dio a Set sus poderes vampíricos. Pero sabemos que eso solo es un mito de los setitas, y que en la verdadera historia obtuvo su poder de Zila. Bien, pues puede haber dos explicaciones. Una es que Set, tras despertar medio enloquecido después de su abrazo, pensase que Zila era Apophis. Otra es que tras una larga e intensa sesión de delirios mientras vagaba por las noches del desierto después de su abrazo, llegara a formar en su cabeza todo el mito que te he contado al principio, es decir, que fantaseara con que su abuelo Ra era un dios, que lo traicionó, que tuvo que vagar por el inframundo y que allí conoció a Apophis, tras cuya derrota él obtuvo la divinidad. En cualquier caso, el reinado de Set no duró mucho, porque poco tiempo después, Horus, ya convertido en momia, fue a por él con gran venganza y lo derrotó, expulsando a Set del trono de Egipto y comenzando una enemistad con las momias que duraría milenios. Desde entonces los setitas permanecerían ocultos en Egipto, conspirando en oscuras criptas para destruir a las momias y a los gobernantes mortales que vinieron después de ellas. Tras los primeros intercambios de golpes con su enemigo, Horus comenzó a construir una vasta red de otras criaturas sobrenaturales con el fin de oponerse a Set y proteger Egipto de su vil influencia. Pues por si no lo he mencionado, tanto Set como los setitas están obsesionados con la corrupción, con reducir este mundo a su aspecto más oscuro, pecaminoso y decadente posible. Luego explicaré por qué. Así fue que se creó la Liga Osiriana, una alianza de momias, vampiros, licántropos y demás seres de Egipto exclusivamente dedicadas a exterminar a Set. Alrededor del año 1700 a.C., los setitas se aliarían con los La Sombra para alentar la toma de control de Egipto por los Hyksos en la 15ª dinastía. 2 siglos más tarde, el mismísimo Set lideraría a los suyos para ayudar a derrotar a Nergal y a los Baali en Knossos, junto a los otros clanes, durante la Segunda Guerra Baali. Después de que Alejandro Magno conquistara Egipto, la Liga Osiriana finalmente se desintegró, y cada miembro luchó contra Set y sus seguidores a su manera, dando por fin un respiro a los setitas. De esta forma, los setitas establecieron su control sobre la tierra de Egipto varias veces. Pero después de todo esto ya no sabemos mucho más sobre Set. Estuvo activo durante varios siglos, por lo menos hasta la crucifixión de Cristo en el año 33. Y se da por sentado que fue entonces cuando entró en letargo, pero nadie sabe dónde, aunque se rumorea que está en una cripta en Ombos, Egipto. No dejó a sus hijos más que unas cientos de profecías vagas y a menudo absurdas e indescifrables sobre su eventual regreso. Sin embargo, los hierofantes, los Matusalenes setitas, tomaron las riendas del clan y gobernaron a la progenie de Set en su ausencia. Se las apañaron bastante bien durante un tiempo, teniendo únicamente conflictos con los asamitas. En varias ocasiones se llegó a tratados de paz, pero más tarde o más temprano los asamitas acababan traicionando los pactos y todo volvía a comenzar. Por suerte para los setitas, estaban tan bien asentados en Egipto que estas incursiones poco a poco se convirtieron en poco más que una molestia. No obstante, al final sería un rey humano quien les daría su peor golpe. Entre el año 1260 y el 1277, Baibars, el primer rey mameluco de Egipto, comenzó una purga de todos los seres sobrenaturales que no fueran musulmanes.
Después de los incesantes ataques y el saqueo del templo principal en Ombos, los ancianos setitas decidieron descentralizar el clan. Los seguidores de Set se llevaron todos los pergaminos y artefactos que pudieron a los templos de otras tierras, abandonando temporalmente su patria ancestral. Esto fue conocido como la Proclamación de las Lágrimas Rojas. Muchos de aquellos tesoros nunca regresaron, y después de estos acontecimientos, muchos matusalenes aceptaron con rechinamiento de dientes que nunca podrían expulsar a los invasores extranjeros de su hogar. Otros optaron por entrar en letargo y esperar hasta que el mismísimo Set volviera para que liderara el clan. Hasta el día de hoy, Baibars es el humano más odiado en la historia del clan. Con la llegada del Renacimiento, los setitas vieron una oportunidad de subvertir a los vampiros europeos, sacando partido del comercio con bienes procedentes de Oriente y del Nuevo Mundo, así como de la nueva clase ociosa que surgió en las ciudades. La expansión del Imperio Otomano también les proporcionó cobertura para viajar a Europa, y el tráfico de esclavos siguió siendo uno de los negocios más rentables para el clan. A diferencia de la mayoría, ellos nunca se implicaron en la revuelta anarquista y por tanto tampoco en la fundación de la Camarilla ni del Sabbat. Siempre fueron independientes. Durante la era victoriana, la clientela ocultista de los setitas aumentó cada vez más. La presencia setita en las ciudades de la Camarilla durante esta época fue cada vez mayor, y algunos príncipes incluso les permitieron entrar en su séquito. A pesar de la ocupación musulmana de su patria ancestral, los setitas lograron mantener gran parte de su influencia en Egipto. Además, el clan se expandió considerablemente por Norteamérica, para influir en el joven gobierno de los Estados Unidos desde las sombras, y también bajaron hasta Sudamérica, donde dieron origen al clan Tlazique, del cual ya hablaré más adelante. En las noches modernas, los setitas se mantienen firmemente independientes, pero como todavía tenían que adquirir poder y riquezas para facilitar el regreso de su dios, convencidos de que éste se aliaría con ellos, se aventuraron lejos de Egipto. Los setitas en este periodo viven con frecuencia en ciudades de la Camarilla, seduciendo y corrompiendo a otros vampiros, pero manteniéndose al margen de la política de la secta, excepto si es para sus propios fines. Pero ya en las noches finales y con el inicio de la Gehenna, el clan se encontró con que sus territorios de origen habían sido invadidos por el Sabbat. El motivo de esto es que durante la Gehenna, el Sabbat decidió convocar una cruzada para destruir a los antediluvianos que aún no hubieran despertado antes de que lo hicieran. El resto de los vampiros, en cambio, consideraban la cruzada una misión suicida que beneficiaba a los antediluvianos, llevándoles carne fresca hasta sus tumbas. Los setitas decidieron que no era buen momento para seguir siendo independientes y buscaron entrar en la Camarilla, pero ya era tarde y fueron rechazados. Así que muchos se refugiaron en el movimiento anarquista. Durante la Gehenna, muchas señales y portentos parecen indicar el inminente renacimiento de Set, y este parece estar involucrado en la mayoría de los escenarios de la Gehenna entre bastidores. Muchos creen que Set nunca llegó a despertar, o que ya habría encontrado la muerte definitiva, o incluso que el Sabbat había dado con él a tiempo y lo destruyeron. Pero en uno de los escenarios de la Gehenna se ve a Set junto a otros antediluvianos arrasando el mundo hasta la batalla final, dejando a los setitas completamente desesperanzados de que se uniera a ellos y viendo cómo los canibalizaba para después arrasar el resto del mundo. Veamos ahora un poco sobre cómo son los setitas y cómo se organizan. La organización de los setitas es principalmente local, un solo templo o una red de cultos que representan la presencia de la serpiente en esa ciudad. Los setitas de cada ciudad rara vez conspiran entre sí, prefiriendo enfrentarse a las amenazas externas. Como ya dije, los hierofantes o eternos son los líderes de los seguidores de Set en ausencia de su fundador. Son los más antiguos de su clan, los únicos que conocieron personalmente a Set. La misión de los seguidores de Set se puede resumir en una sola palabra: corrupción. Buscan subvertir y destruir todo lo que sea bueno, noble, seguro o bello, tanto en la sociedad de los vampiros como en la de los mortales. Son conspiradores sin igual, expertos en la negociación y el engaño, la tentación y el vicio en todos sus aspectos. Pero para la mayoría de los seguidores de Set, esta corrupción es solo un medio para un fin. Creen en una división radical entre el alma inmortal y el mundo corrupto y transitorio.
Las leyes de su culto les dicen que, en el fondo, el alma sabe que no pertenece a una prisión de materia. Cualquier cosa que distraiga al alma de ese conocimiento y la ate al mundo debe ser una trampa, y si el mundo es una prisión, entonces los dioses deben de ser sus carceleros. Para alcanzar la liberación, un alma debe desprenderse de todas las falsas doctrinas, ansias y hábitos que la atan y la ciegan, y según ellos, la mejor forma de destruir esa prisión es corromper el mundo hasta sus cimientos. Por lo que se puede considerar a este clan en sí mismo como un culto apocalíptico. Pero si es así, ¿por qué no fueron perseguidos como pasó con los Baali? Pues porque los Baali eran abiertamente infernalistas e invocaban demonios destructores de mundos, o al menos lo intentaban. Los setitas son muchísimo más discretos. Ellos nunca han sido infernalistas para empezar, y aunque buscan la ruina de todos, se les da extremadamente bien ocultar sus intenciones. En general nadie se fía de ellos y todos se huelen que traman algo oscuro, pero muy pocos llegan a ahondar en sus secretos lo suficiente como para saber cuáles son sus verdaderos fines. Los setitas tardaron bastante tiempo en aceptar que ellos y los demás vampiros son de la misma especie, y algunos ancianos todavía no están del todo convencidos. A los vampiros de otros clanes, ellos los veían originalmente como peones de los demás dioses egipcios, y que lo único que compartían con ellos era el tener maldiciones similares. En cierto modo, los setitas son adoradores del caos, tanto así que ellos sostienen que la verdad es una herramienta de dioses falsos, por lo que se sienten cómodos aceptando múltiples explicaciones para una misma pregunta, aunque sean contradictorias. A pesar de todo, dado que son un clan antiquísimo y aún mantienen un firme lazo con su pasado ancestral, por mucho que casi nadie se fíe de ellos, son sin embargo muy respetados. La camarilla y a veces incluso el Sabbat a menudo buscan a los seguidores de Set en un esfuerzo por asegurarse su ayuda en alguna intriga compleja u otra. Por esta razón, los setitas son generalmente considerados un mal necesario dentro de la sociedad vampírica. En los últimos siglos han logrado un éxito notable en el Caribe, donde controlan directamente muchas de las sociedades secretas haitianas y las posesiones jamaicanas más temidas y poderosas, a veces siendo la competencia de los Samedi y a veces siendo sus aliados. Los candidatos para el abrazo suelen pasar algún tiempo involucrados con un culto setita antes de ser convertidos en vampiros. Pueden venir de cualquier origen cultural, ellos no discriminan. Curiosamente, los setitas cuentan su generación a partir de Set. Es más, muchos miembros de los seguidores de Set no llegan a ser abrazados como seguidores de Set, sino que a veces son vampiros de otros clanes que han sido introducidos en el culto. Y un converso de otro clan no es tratado como un ciudadano de segunda, sino como un hermano más, incluso para el anciano más conservador. Hay hasta rumores de seres sobrenaturales que ni siquiera son vampiros y se han unido al culto. Curiosamente, los setitas cuentan su generación a partir de Set, y no a partir de Caín. Así que, por ejemplo, un Matusalén setita que en realidad sea de cuarta generación, ellos lo consideran como miembro de la segunda. Debido a su debilidad inherente al clan, los seguidores de Set son extremadamente susceptibles a la luz solar, recibiendo el doble de daño. Y tienen dificultad para actuar incluso bajo una luz brillante aunque sea artificial, como focos, lámparas o antorchas. Por último, solo nos queda ver las variantes de clan, y los setitas son de los que más variantes tienen. Esto se debe a que descubrieron que la mejor manera de predicar su doctrina y filosofía en ciertas tierras era utilizar paralelismos con los mitos y leyendas indígenas de cada cultura. En muchas religiones del mundo, los setitas encontraron dioses que guardaban un asombroso parecido con Set, y proclamaron que no eran otra cosa que máscaras del propio Set. Cuando se perdió el contacto con el templo original, varias de estas líneas se proclamaron independientes, y solo en las noches modernas comenzaron a comunicarse con sus antepasados egipcios. Estos linajes serían las serpientes de la luz, los hijos de Dambala, los Daitia, los guerreros de Glaikon, una polla, hay guerreros de Glaikon, en serio, las brujas de Equidna y los Tlazique. Las serpientes de la luz son lo más parecido a unos antitribu, la variante herética por antonomasia para los setitas. Ellos son expertos en la práctica del vudú. Comenzaron como una rama caribeña,
Según su tradición oral, los primeros setitas llegaron de África a las Indias occidentales, es decir, al Caribe, hace más de 300 años, en el apogeo del comercio de esclavos. La llegada de un sacerdote vampiro que cruzó el Atlántico de contrabando en un barco negrero fue una respuesta a la súplica de sus compañeros de tribu que estaban sufriendo y muriendo en las plantaciones y molinos de azúcar. Este gran sacerdote setita lideraría una furiosa revuelta de esclavos que fue rápidamente aplastada. Pero el culto de las serpientes de luz, sin embargo, no fue aplastado, ni tampoco el sacerdote vampírico que duerme ahora en la tierra esperando el momento en que se levante para conducir a todos los fieles de regreso a África. Las serpientes de la luz, o cobras, como se las denomina, están comprometidas en la lucha contra los antediluvianos y creen que Set está entre sus enemigos, cosa que es cierta, por lo que otros setitas los consideran traidores. Sin embargo, aparte de sus creencias contrarias, no hay diferencias significativas entre los cobras y su clan original. Los hijos de Damballa son una rama de setitas que habita en el África subsahariana y son los antepasados de las serpientes de luz. Ellos todavía veneran a Set, pero lo conocen como Damballa Wedo, uno de los Loa más importantes del vudú. Mantienen su templo fundacional en la ciudad de Oyo, antaño la capital del reino Yoruba, pero desde entonces se han extendido por la mayor parte de África occidental. Su mayor debilidad es que cada cierto tiempo deben presentar ofrendas a los espíritus en un ritual bastante largo y complejo, y si no lo hacen, sufren penalizaciones en sus atributos. Los Daitia son otra variante herética, cuyo fundador viajó desde Egipto hasta la India en busca de conocimiento. El linaje estuvo a punto de ser exterminado por los asamitas, que los veían como sucios infieles y una presa fácil. Solo con la ayuda de los Trimira, una variante de los Tremere, fue que lograron librarse de los cazadores asamitas durante la época victoriana y se salvaron de la extinción. Los Daitia se dividen a su vez en distintas órdenes monacales, y según a cuál pertenezcan pueden practicar también el quimerismo, la ofuscación o algo de taumaturgia. Los Daitia ya no veneran a Set, sino a Shiva, al cual comenzaron considerando como el análogo indio de Set, hasta que con el pasar de los siglos acabaron olvidándose de la práctica setita. Ellos desafían a los ancianos de Egipto y exigen un tratamiento como un clan independiente y de pleno derecho, aunque nunca lo han conseguido. Los guerreros de Glaikon fueron una casta de los setitas durante la Edad Media que se dedicaron a una filosofía de exaltación de la violencia. La fuerza era lo único que les importaba, tanto que eran ciegos ante las intrigas de los sacerdotes setitas que los llevaron a la muerte. Pero resurgieron después bajo el nombre de los setitas guerreros. Un desperdicio en mi opinión, molaba muchísimo más los guerreros de Glaikon, y esta vez estarían al servicio del clan principal. Ahora ellos afirman desempeñar el papel original del clan como ejecutores de Set, actuando como guardaespaldas y asesinos para el clan. A estos se les suele llamar las víboras. Las brujas de Equidna fueron una casta de los setitas durante la Edad Media que se creía extinta alrededor de 1244, pero algunas pudieron sobrevivir en secreto hasta la época moderna. A estas se las solía llamar las gorgonas. A diferencia de los sacerdotes, las gorgonas se dedicaban a una madre de los monstruos, que consideraban la religión natural de su clan. Esta figura se reveló por primera vez a la humanidad en el norte de Grecia y recibió el nombre de Equidna. Otras figuras de serpientes primigenias como Ofión, Jormungander, Pitón, Hidra, etc. eran consideradas aspectos de la madre. La debilidad de las brujas era que Equidna se manifestaba en sus sirvientes durante el frenesí, lo que las obligaba a adoptar un aspecto monstruoso y repulsivo. Además, cada vez que una bruja de Equidna usaba o consumía sangre, Equidna también consumía un poco, por lo que tienen que beber más que el resto de vampiros para obtener el mismo resultado. Por último, los Tlazique residen en América Latina. En lugar de a Set, estos vampiros veneran a Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad y la hechicería. Tezcatlipoca es una entidad que a menudo se cree que es un vampiro que formaba parte de los legados ahogados, los misteriosos vampiros sudamericanos que nada tienen que ver con Caín en teoría. Según ellos, Tezcatlipoca había vivido en el Valle de México incluso antes de que llegaran los aztecas bajo la guía de Huitzilopochtli, o lo que es lo mismo, el Baali Nergal. Este linaje posee una disciplina proteica en lugar de serpentis y a menudo adoptan la forma de un jaguar. También practican un tipo único de hechicería de sangre chamánica conocida como Nahuayotl,
que es casi completamente desconocida para el resto de la sociedad vampírica. Se basa en ofrecer sacrificios de sangre y corazones a los dioses aztecas a cambio de los siguientes poderes. De menor a mayor, asumir el dolor de las heridas de otro, ignorar temporalmente las heridas propias o imponérselas a un objetivo. Provocar daño físico telepáticamente a cualquiera que esté en su campo de visión, ya sea a un objetivo o a varios a la vez. Pueden ver y escuchar a través de otras personas. Devorar los órganos de su oponente para ganar su fuerza temporalmente. Y por último, arrancarle el corazón a un individuo manteniéndolo con vida, obteniendo así la misma ventaja que los setitas contra las estacas. En las noches modernas se cree que los tlazique están extintos. Sin embargo, varios han sobrevivido dispersos desde las selvas y montañas de Sudamérica hasta los barrios del suroeste de Estados Unidos. Abrazan exclusivamente a los grupos nativos americanos y desprecian a todos los demás vampiros excepto a los Pisanov mexicanos, con quienes han formado cierta alianza. Y hasta aquí casi todo lo que se puede contar sobre los setitas. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.